Hace menos de 2 años, un hombre de poco más de 40 años se sentó frente a un micrófono y contó algo que había guardado durante décadas. Se trataba de Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, el comediante más querido de México y de toda América Latina. Y lo que dijo en ese podcast destruye en menos de 2 minutos la imagen que un continente entero construyó durante 80 años. Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre. Me llevó a un prostíbulo muy conocido de la Ciudad de México. Empezó a sacar cocaína. Le dije que no y me dio unos golpes. Por miedo a que me siguiera pegando, le jalé. Gabriel tenía 16 años. Su padre era el único hijo de Cantinflas. Y ese padre había aprendido a destruir exactamente igual que aprendió todo lo demás, observando a su padre. Eso es lo que nadie te ha contado completo. Porque la historia oficial de Mario Moreno es la del genio que hizo reír a un continente, el comediante que Charles Chaplin llamó el mejor del mundo, el hombre del pueblo que se convirtió en leyenda. Pero detrás de esa leyenda hay 2 mujeres que se quitaron la vida por amarlo. Hay una fortuna de $70 millones que desapareció sin dejar rastro. Hay un hijo destruido que destruyó a sus propios hijos. Y hay un silencio que duró décadas, comprado con dinero, sostenido con miedo y roto finalmente por el nieto que perdió todo menos las ganas de hablar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que la historia oficial de Cantinflas nunca contó. Primera, los nombres y las historias completas de las 2 mujeres que se suicidaron por amarlo, incluyendo una que la mayoría de México ni sabe que existió. Segunda, lo que Ernesto Alonso, uno de los actores más respetados de la época de oro, guardó en silencio durante 35 años antes de soltar la palabra que lo define todo. Tercera, la confesión completa del nieto Gabriel sobre lo que pasó en ese prostíbulo, y cómo ese mismo patrón se repitió con cada hijo de Moreno Ivanova. Cuarta, los $70 millones que desaparecieron de una cuenta bancaria y la mujer que llegó cuando no quedaba nada y terminó quedándose con todo. Si te vas antes del final, te pierdes la parte más oscura de esta historia, la que más intentaron enterrar. Quédate, porque lo que viene explica absolutamente todo lo demás. Antes de seguir, cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta saber de dónde son ustedes. Mario Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Tepito, Ciudad de México. 6º hijo de un cartero y un ama de casa. 14 hermanos. Pobreza real, no pobreza de película. Trabajó de limpiabotas, de sastre, de boxeador que nunca llegó a nada, de torero que fue abucheado más veces de las que quería recordar. Aprendió a hacer reír porque hacer reír era la única forma que tenía de sobrevivir en un mundo que no le debía nada. Eso es importante entenderlo desde el principio. Cantinflas no inventó la risa por amor al arte. La inventó por necesidad. Y esa misma lógica, la de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y prosperar sin importar el coste, la aplicó también en su vida privada durante décadas. Con resultados muy diferentes a los del escenario. Cuando se unió a la Carpa Valentina en 1929, encontró 2 cosas que lo cambiarían todo: el escenario y a Valentina Ivanova. Ella era una bailarina rusa que había llegado a México huyendo de la guerra civil, hija de emigrantes que fundaron un teatro ambulante donde Valentina actuaba desde niña junto a su madre y sus hermanas. Se enamoraron. Se casaron el 27 de octubre de 1934 en una ceremonia pequeña. Valentina dejó su carrera de bailarina para apoyarlo. Él se convirtió en Cantinflas. Durante 32 años, mientras él acumulaba fama, dinero y amantes, ella sostuvo la imagen del matrimonio perfecto con una discreción que el medio artístico admiraba en voz baja y comentaba en voz alta. Valentina murió el 5 de enero de 1966 de cáncer óseo. En su lápida, Cantinflas mandó grabar: «Siempre vivirás en mi corazón». Fue sepultada en el Panteón Español de la Ciudad de México, donde él descansaría junto a ella 27 años después. Guarda ese detalle del Panteón Español. Va a volver a aparecer en esta historia, con una historia mucho más oscura alrededor. Pero antes de hablar de lo que pasó después de la muerte de Valentina,
necesitamos hablar de las mujeres que Cantinflas destruyó mientras ella vivía. Porque el patrón no empezó cuando ella murió, empezó mucho antes. El primer nombre que necesitas conocer es Miroslava Stern, actriz checo-mexicana, una de las más talentosas de la época de oro, de una belleza que los directores de Hollywood también notaron. Conoció a Cantinflas durante el rodaje de A Volar, joven, en 1947. Él estaba casado con Valentina. Miroslava lo sabía. Y aún así, lo que comenzó como una atracción en el set se convirtió en una relación que duraría 8 años. 8 años no es un romance, es una vida entera reorganizada alrededor de una persona. Personas cercanas a Miroslava durante esa época recuerdan que ella rechazó propuestas de otros hombres, que postergó decisiones importantes, que construyó su existencia entera alrededor de él. Y Cantinflas alimentaba esa espera con precisión quirúrgica. Cuando ella amenazaba con alejarse, él aparecía. Cuando ella preguntaba cuándo, él encontraba una razón más para pedir tiempo. Fuentes que conocieron el entorno de ambos durante esos años recuerdan una escena que se repitió de distintas maneras a lo largo de la relación. Miroslava en su departamento, la cena preparada, esperando. Él había prometido venir. Horas después, cuando ya era evidente que no iba a aparecer, ella llamaba a alguna amiga y preguntaba si sabía algo. La respuesta era siempre alguna variación de lo mismo. Tenía un compromiso con Valentina, una cena, un evento. La vida pública del matrimonio que él mantenía intacta, mientras le prometía a ella que pronto sería diferente. Miroslava apagaba la luz, recogía la mesa y esperaba al día siguiente, cuando él llamaría con una disculpa y con la promesa renovada de que las cosas iban a cambiar. Así pasaron 8 años. Y cada vez que ella estaba a punto de soltarlo, él aparecía con la intensidad suficiente para convencerla de quedarse. Quienes la conocieron bien dicen que hacia el final ya no era amor lo que la mantenía ahí. Era la imposibilidad de aceptar que había construido 8 años de su vida sobre una mentira. Quizá tú también conoces esa sensación. La de haber invertido tanto en algo que ya no puedes renunciar a ello, aunque sepas que no tiene futuro. La de seguir esperando no porque tengas esperanza real, sino porque la alternativa, aceptar que todo fue en vano, es demasiado pesada. Miroslava la conoció durante 8 años. Y cuando finalmente llegó la claridad, fue demoledora. Según personas cercanas al entorno de ambos, hubo una conversación final, una en la que Cantinflas fue más directo que nunca. No iba a dejar a Valentina, nunca lo había planeado realmente. Y Miroslava, que había construido 8 años de su vida sobre esa promesa, no encontró nada del otro lado de esa claridad. El 9 de marzo de 1955, Miroslava Stern fue encontrada muerta en su departamento de la Ciudad de México. Barbitúricos. Tenía 34 años. En su mesa de noche había cartas. Según personas que conocieron el entorno de Cantinflas en esa época, la mañana en que le llegó la noticia no fue la de un hombre destrozado. Fue la de un hombre que procesó la información con la frialdad de quien ya había construido un plan de contingencia. La primera llamada que hizo no fue a un médico, no fue a un familiar de Miroslava, fue a su abogado. Según testimonios de quienes estuvieron cerca de él ese día, en menos de 2 horas ya había alguien gestionando qué iba a salir en la prensa y qué no, qué detalles podían circular y cuáles tenían que desaparecer. Cómo había que enmarcar la historia para que el nombre de Cantinflas no apareciera vinculado a ninguna tragedia. Lo que más llamó la atención de las personas que lo vieron en los días siguientes no fue el dolor, fue la ausencia de él. Cantinflas funcionó durante esos días con una normalidad que algunos interpretaron como fortaleza y otros como algo más difícil de nombrar. Siguió con sus compromisos, siguió con su vida. Y la narrativa de Miroslava como mujer inestable empezó a circular por la industria con una eficiencia que solo se explica por alguien que la estaba empujando activamente. Los medios de la época informaron lo mínimo. El nombre de Cantinflas no apareció en ningún titular. El escándalo se cerró en menos de una semana. Pero lo que vino después fue quizás más revelador que la propia muerte. Cantinflas no se limitó a silenciar la historia.
Fue más lejos. Según Ernesto Alonso, difundió activamente rumores sobre Miroslava. La pintó como una mujer inestable, perturbada, con problemas psicológicos conocidos en la industria. Construyó una narrativa alternativa, en la que su muerte era el resultado de sus propios demonios, no de 8 años de promesas rotas a manos del hombre más poderoso del espectáculo mexicano. Y esa narrativa funcionó. Durante décadas, la historia oficial de Miroslava Stern fue la de una actriz brillante, con problemas mentales, no la de una mujer a quien un hombre poderoso mantuvo esperando hasta destruirla. Y aquí es donde entra Ernesto Alonso. Ernesto Alonso era actor, director, productor, una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica mexicana. Fue amigo íntimo de Miroslava durante los años de su relación con Cantinflas. Estuvo cerca, vio todo desde adentro, y guardó silencio durante 35 años. 35 años. Mientras Cantinflas seguía siendo el hombre más amado de México, mientras las películas seguían proyectándose, mientras la leyenda crecía, Ernesto Alonso sabía exactamente lo que había pasado, y no dijo nada. Lo que lo mantuvo callado durante tanto tiempo no está documentado. Quizás el miedo. Quizás la lealtad al medio. Quizás la certeza de que nadie quería escuchar algo así sobre el personaje más querido del cine mexicano. O quizás algo más simple y más humano. A veces no se puede decir algo hasta que el tiempo pone suficiente distancia entre la herida y las palabras. Según personas que conocieron esa entrevista de cerca, cuando finalmente le preguntaron por Miroslava décadas después, Alonso tardó unos segundos en responder. No fue una pausa dramática. Fue la pausa de alguien que lleva mucho tiempo con algo guardado y que en ese momento decide que ya es suficiente, que ya no tiene sentido seguir cargándolo, que la verdad merece ser dicha aunque ya no cambie nada. Y entonces lo dijo, que Cantinflas era un cobarde, que él fue una de las razones por las que Miroslava se quitó la vida. No lo dijo con rabia descontrolada. Lo dijo con la frialdad de quien ha tenido décadas para procesar algo y ha llegado a una conclusión inapelable. Cobarde. No irresponsable. No desconsiderado. Cobarde. En el vocabulario de un hombre de esa industria, de esa generación, esa palabra tiene un peso específico que hoy quizás es difícil de calibrar. Era la acusación más grave que un hombre podía hacer sobre otro. Y Ernesto Alonso la eligió con cuidado, después de 35 años de silencio, sabiendo exactamente lo que significaba. Lo que no dijo también importa. No dijo que Cantinflas quisiera que ella muriera, no dijo que hubiera intención de hacerle daño. Lo que dijo fue sobre el carácter. Un hombre que promete lo que no puede dar, que abandona cuando ya no le conviene quedarse, y que después ensucia la memoria de quien pagó el precio para proteger su propia imagen. Eso fue lo que dijo. Y lo que no dijo lo dejó flotando en el aire para que el espectador sacara sus propias conclusiones. Pero hay algo más en la historia de Ernesto Alonso que casi nadie menciona. Cuando rompió el silencio, Cantinflas todavía vivía. No esperó a que muriera para hablar. Lo dijo con Cantinflas vivo, con el poder intacto, con la leyenda intacta. Eso requiere un tipo de valentía específica que es muy difícil de encontrar en una industria donde los favores y los vetos funcionan como moneda de cambio. Personas que conocieron a Alonso en esa época recuerdan que después de que sus palabras circularon en el medio artístico, hubo un silencio incómodo a su alrededor durante un tiempo. Nadie lo contradijo públicamente, pero nadie tampoco lo respaldó de forma explícita. Así funciona el silencio cómplice en una industria. No necesita amenazas directas, solo necesita que nadie diga nada. Y durante décadas, nadie dijo nada. Alonso dijo lo que dijo. Y el medio artístico mexicano lo escuchó, lo procesó y continuó exactamente igual que antes. Eso también es parte de la historia de Cantinflas. No solo lo que él hizo, sino todo lo que el sistema que lo rodeaba permitió, facilitó y después decidió olvidar. Y si tardaron 35 años en conocer la verdad sobre Miroslava Stern, la historia de la siguiente mujer estuvo enterrada casi 50.
porque Marion Roberts no tenía un Ernesto Alonso que la conociera. No tenía a nadie en la industria que supiera lo que había pasado. Solo tenía unas cartas en un hotel, y unas cartas no hablan solas. Pero Miroslava no fue la única, y la segunda historia es más oscura todavía, porque Miroslava al menos eligió amarlo. La segunda mujer apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando antes de que todo se le fuera de las manos. Se llamaba Marion Roberts. Nació en Dallas, Texas, el 7 de marzo de 1936. No era actriz, no era celebridad. Era una joven de 23 años que llegó al Hotel del Prado en la Ciudad de México en 1959 de vacaciones con unos amigos. Sus amigos la abandonaron en el hotel sin dinero para pagar la cuenta. Un empleado del hotel, sabiendo que Cantinflas era conocido por su generosidad, le sugirió que podría pedirle ayuda. Él aceptó recibirla. De ese primer encuentro nació algo que las versiones disponibles describen de maneras muy distintas. Lo que sí quedó documentado es que en 1960, Marion Roberts dio a luz en Dallas a un niño al que llamó Mario Arturo. 15 días después, el bebé fue llevado a México. Cantinflas lo registró como hijo adoptivo usando el apellido de Valentina como si ella fuera la madre. Y según fuentes cercanas al entorno, lo que pagó por ese arreglo fue alrededor de $10,000 entregados directamente a Marion. $10,000, un bebé de 15 días, y la promesa implícita de que así terminaría todo. Pero hay una capa adicional en esta historia que hace todo más oscuro todavía. El primo Eduardo Moreno Laparade, el mismo que ganó la guerra legal por las películas, sostuvo durante décadas algo que Moreno Ivanova negó siempre con rabia, que Cantinflas era estéril, que nunca pudo tener hijos biológicos, que Mario Moreno Ivanova no era su hijo en ningún sentido biológico, sino literalmente una compra, $10,000, a cambio de un bebé y de los derechos legales sobre ese bebé. Si eso es verdad, y nunca se hizo la prueba de ADN que habría resuelto la pregunta definitivamente, entonces la historia de Marion Roberts adquiere una dimensión aún más oscura. Y sobre esa prueba de ADN hay algo que muy poca gente sabe. En algún momento del largo proceso judicial entre Moreno Ivanova y Laparade, ambas partes llegaron a acordar públicamente que se exhumarían los restos de Cantinflas del Panteón Español para hacer la prueba definitiva. Los dos dijeron que estaban de acuerdo, los dos dijeron que querían saber la verdad, y luego no pasó nada. Nadie movió un dedo, nadie solicitó la orden judicial, nadie volvió a mencionarlo. La prueba que habría resuelto décadas de preguntas sobre el origen real de Mario Moreno Ivanova fue acordada por ambas partes y luego silenciosamente abandonada por ambas partes, sin explicación, sin comunicado, sin nada. Como si en el último momento los dos hubieran llegado a la misma conclusión, que quizás era mejor no saber, porque significaría que Marion no fue una aventura que se complicó. Fue una transacción desde el principio. Una mujer joven sin dinero ni conexiones, abandonada por sus amigos en un hotel extranjero, que terminó siendo la proveedora involuntaria del hijo que el hombre más poderoso del espectáculo mexicano no podía tener por sus propios medios. Y cuando la transacción se completó, ya no había razón para que ella siguiera existiendo en la historia. Así que dejó de existir en la historia, con toda la eficiencia que caracterizaba a Cantinflas cuando algo le resultaba inconveniente. No terminó. En 1961, Marion intentó recuperar a su hijo. Según testimonios de personas que conocieron el entorno de Cantinflas en esa época, ella llegó a la Ciudad de México, intentó contactar con él, intentó ver al niño. La respuesta fue la misma que siempre: abogados, mensajes claros, puertas cerradas. El niño estaba registrado legalmente con otro nombre y otra madre. No había nada jurídicamente que Marion pudiera hacer. Fuentes cercanas a ese entorno recuerdan que Marion pasó sus últimas semanas en un cuarto de hotel en la Ciudad de México escribiendo cartas, varias, a Cantinflas, al niño que nunca volvería a ver, a personas que quizás nunca las leyeron. Era una mujer de 25 años, sola en una ciudad extraña, sin dinero, sin opciones, sin su hijo.
escribiendo cartas en un idioma que no era el suyo para explicar algo que quizás no tenía explicación posible. En diciembre de 1961, Marion Roberts fue encontrada muerta en el Hotel Alfer de la Ciudad de México. Barbitúricos, 25 años. Una de sus cartas, la única que se conoce públicamente, decía: «Estoy segura de que serás bueno con nuestro hijo y estoy segura de que él me disculpará en el futuro. Te ama, Marion». Piensa en lo que significa escribir esa carta. Marion Roberts tenía 25 años. Estaba sola en una habitación de hotel en una ciudad extraña, cuyo idioma no dominaba perfectamente. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Y en lugar de escribir con rabia, en lugar de acusar, en lugar de exigir, escribió pidiendo disculpas. Otra mujer que se llevó sus palabras consigo porque alguien poderoso decidió que era más conveniente así. Mario Moreno Ivanova recordó décadas después las palabras de su padre: «Mi papá movió cielo, mar y tierra para que no se hiciera mucho escándalo. Lo único que salió fue una fotografía nada más. Una fotografía, el nombre de una mujer que nadie en México conocía». Recién en 2011, casi 50 años después, Moreno Ivanova y Tita Marves encontraron la tumba de Marion. 50 años para localizar la tumba de su propia madre biológica. El tiempo que tarda un secreto bien guardado en empezar a deshacerse. Dos mujeres. Dos suicidios. Un mismo patrón. Y antes de seguir con lo que viene, necesitas ver cómo funcionaba Cantinflas con las mujeres en los momentos que no terminaron en tragedia. Porque esos momentos también dicen algo sobre quién era este hombre. En 1953, durante el rodaje de una coproducción en España, Cantinflas conoció a Carmen Sevilla, actriz española, joven, de una belleza que nadie en el set ignoraba. Una noche, en una sala de fiestas, Cantinflas tomó la mano de Carmen y le puso en la palma un anillo con un brillante enorme. No se lo puso en el dedo. En la palma, como quien hace una oferta calculada, no una declaración de amor. Lola Flores, que estaba en la misma mesa y que conocía el mundo mucho mejor que la joven Carmen, intervino de inmediato. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «Chiquilla, tú no puedes aceptar esto. Sabes que después ya sabes lo que viene». Carmen devolvió el anillo y escribió décadas después en sus memorias: «Mario me gustaba mucho, pero como él estaba casado, la relación solo podía ser para acostarnos. Es probablemente el amor platónico de mi vida. El amor platónico de su vida». Un hombre casado que le puso un anillo en la palma abierta y esperó a ver qué pasaba. Lola Flores estaba sentada en esa mesa. Si no hubiera estado, ¿habría sido Carmen Sevilla otra Miroslava Stern? No lo sabremos nunca. Hubo otra mujer que no tuvo a nadie sentado en la mesa a tiempo. Rosita Fornés, la vedette cubana, confesó en su propio documental sin ningún pudor: «Yo era muy joven y me enamoré de él de verdad. Fue el primer amor que tuve en serio». La relación terminó cuando su padrastro descubrió que Cantinflas estaba casado y lo dejó muy claro. Eso no iba a continuar. Rosita no tuvo opción. Años después, cuando le preguntaban por él, respondía con la ecuanimidad de alguien que aprendió a aceptar que las cosas fueron como fueron. Pero el primer amor serio no se olvida, especialmente cuando termina porque alguien más tomó la decisión por ti. Y luego está Irán Eori, que merece su propio momento en esta historia porque su caso conecta directamente con lo que vino después. Después de la muerte de Valentina en 1966, Cantinflas quedó genuinamente solo por primera vez en décadas. Según personas del entorno artístico de la época, fue la primera vez en muchos años que se le vio vulnerable de verdad. Irán Eori era actriz,
de una belleza extraordinaria, 26 años menos que él. Lo que empezó entre ellos tenía algo diferente a las relaciones anteriores. Cantinflas no estaba casado. No había promesa imposible de cumplir. No había Valentina esperando en casa. Por primera vez en su vida adulta, podía elegir libremente. No lo dejaron. Su hijo, Mario Arturo, se opuso desde el principio con una ferocidad que sorprendió a todos los que estaban cerca. No era celos filiales ni protección paterna. Era codicia pura. Irán Eori lo declaró años después sin ambigüedades. El hijo veía en cada mujer que se acercaba a su padre una amenaza directa a la herencia. La avaricia de su hijo le hacía ver que toda mujer que se acercara era una competencia. Según fuentes cercanas al entorno de esa época, hubo una conversación entre padre e hijo en la que Moreno Ivanova fue explícito: si Cantinflas seguía con Irán Eori, habría consecuencias. No especificó cuáles. No necesitaba especificarlas. Cantinflas, el hombre que había silenciado escándalos, comprado silencios y manejado presidentes, cedió ante su propio hijo. La relación con Irán Eori terminó. El mismo hijo que años después llevaría a sus propios hijos a prostíbulos con cocaína ya estaba, en los años 60, destruyendo la única oportunidad real que tuvo su padre de rehacer su vida. Y ahora necesitas entender el nivel de poder real de este hombre, porque lo que viene no se entiende sin saber con quién estaba conectado. En la cima de su carrera, Mario Moreno era presidente de la ANDA, el sindicato de actores. Era copropietario de Posa Films con Columbia Pictures. Tenía 800 hectáreas de ganadería, un avión privado, mansiones en la Ciudad de México y en Acapulco, ranchos en San Luis Potosí, edificios de oficinas, colecciones de arte, y tenía el oído directo del presidente de la República. Documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad muestran que Cantinflas fue espiado por el gobierno mexicano desde 1953 hasta 1985. Los archivos lo describen como una figura de influencia política real que se reunía regularmente con presidentes y secretarios de Estado. En 1965 fue nombrado consejero personal del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el mismo que 3 años después ordenaría la masacre de Tlatelolco. Cantinflas nunca dijo una sola palabra pública sobre esa matanza. Una encuesta interna de la DFS en 1980 y uno preguntó a ciudadanos quién debería ser presidente fuera del gabinete. Cantinflas quedó tercero, por encima de políticos de carrera con décadas de trayectoria. Ese poder explica algo que de otro modo no tendría sentido. Cómo 2 mujeres pudieron morir en circunstancias directamente relacionadas con él y su nombre no aparecer en ningún titular. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa cuando alguien sabe exactamente a quién llamar, qué puertas tocar, qué favores cobrar. Cantinflas lo sabía y lo usó. Pero antes de llegar al hijo y a lo que ocurrió después de su muerte, hay un eslabón que nadie menciona y que conecta perfectamente todo lo que acabas de escuchar con todo lo que viene. Después de la muerte de Valentina en 1966, Cantinflas se interesó en Irán Eori, actriz, belleza extraordinaria, 26 años menos que él. Personas del entorno artístico de la época dicen que fue la primera vez en muchos años que Cantinflas sintió algo genuino. Pero la relación no llegó a ningún lado. No por decisión de ella, sino porque su hijo Mario Arturo la saboteó activamente. Irán Eori lo declaró sin ambigüedades. El hijo veía en cada mujer que se acercaba a su padre una amenaza directa a la herencia. La avaricia de su hijo le hacía ver que toda mujer que se acercara era una competencia. El hijo que más tarde llevaría a su propio hijo de 16 años a un prostíbulo con cocaína ya estaba, en los años 60, destruyendo relaciones ajenas por codicia. La cadena de daño no empezó en el prostíbulo, empezó mucho antes. Jinhao Yi, Si Jinhao. Y ahora sí, la parte central, la que el nieto esperó décadas para contar. Mario Arturo Moreno Ivanova llegó al mundo el 1 de septiembre de 1960 en Dallas. Su madre biológica era Marion Roberts, que se suicidaría un año después. Su madre adoptiva era Valentina, que moriría cuando él tenía 5 años.
no tuvo ninguna madre. Solo tuvo a Cantinflas. Quienes lo conocieron en su adolescencia describen a un joven criado entre lujos absolutos, pero emocionalmente solo. Enviado a estudiar a Estados Unidos a los 16 años. Cuando volvió, según su primo Eduardo Moreno Laparade, volvió con todas las adicciones posibles. Hay un episodio que ilustra mejor que ningún otro lo que era la relación entre padre e hijo. A finales de los años 80, poco antes del diagnóstico de cáncer de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova fue detenido en Acapulco por posesión de drogas. Según personas cercanas al entorno familiar, la noche del arresto Moreno Ivanova estaba en un hotel de Acapulco con compañía que no debería haber tenido y sustancias que no debería haber tenido. Cuando llegó la policía, intentó primero negar, luego intentó negociar. El apellido Moreno no fue suficiente esa noche para hacer desaparecer lo que había sobre la mesa. Lo detuvieron, lo ficharon, y alguien tuvo que llamar a su padre. Cantinflas estaba en Houston en ese momento, en una de sus visitas médicas rutinarias. Según testimonios de personas que estuvieron cerca de él durante esos años, cuando recibió la llamada, no gritó, no insultó. Guardó un silencio que quienes lo conocían bien describían como el peor de sus silencios, el de alguien que acaba de confirmar algo que llevaba mucho tiempo temiendo y que ya no tiene energía para la sorpresa ni para la rabia, solo para la decepción definitiva. Según el abogado Javier Coello Trejo, ese arresto rompió algo definitivo en Cantinflas. Un padre que había pasado décadas mirando hacia otro lado mientras su hijo se destruía, encontró en ese episodio el límite que no pudo cruzar. Y tomó una decisión que determinaría el destino de todos los que vinieron después. Decidió que su hijo no merecía su legado. Esa decisión se formalizó el 4 de marzo de 1993, 6 semanas antes de morir, en un documento firmado en el Hospital Metodista de Houston mientras recibía quimioterapia. Un agreement que cedía los derechos de 39 películas al sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Moreno Ivanova sostendría después que la firma fue falsificada. Laparade sostuvo que fue un acto voluntario. Nadie pudo probarlo con total certeza, pero el resultado fue una guerra de más de 20 años que consumiría lo poco que quedaba de la fortuna del hijo. Su primera esposa, Abril del Moral, declaró: «Yo sabía que era alcohólico y también descubrí que era adicto a la cocaína». Su segunda esposa, Sandra Bernat, lo demandó por agresiones físicas y psicológicas durante 19 años de matrimonio. El patrón se repite. Moreno Ivanova destruía a las personas cercanas con la eficiencia de alguien que creció viendo que eso era lo normal, y luego usaba abogados, igual que su padre. Pero lo que hizo con sus hijos supera cualquier cosa que Cantinflas haya hecho con las mujeres que lo amaron. Atención, aquí llega la tercera revelación que te prometí al principio. Mario Patricio Moreno Bernat, el mayor de los hijos del segundo matrimonio, interpuso en julio de 2012 una demanda formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Tenía 20 años. Sus palabras no dejaban espacio a la interpretación. Muchas veces estuve encerrado con él, en hoteles, en antros, sin decir que era el hijo de Cantinflas, consumiendo. Hizo un giro completamente en mi vida. La primera vez que consumí cocaína tenía 14 años. Fue en compañía de mi padre. Pero la demanda tenía más detalles que los que circularon en la prensa. Según documentos de la Fiscalía Capitalina, Mario Patricio declaró que los abusos habían comenzado cuando tenía 12 años. No 14, 12. Que su padre lo llevaba a locales de espectáculos con mujeres desnudas desde esa edad, que cuando se resistía, la respuesta era física. Que nunca recibió apoyo económico real de su padre, a pesar del apellido que llevaba. Que creció siendo el nieto de Cantinflas en público y el hijo de un hombre violento en privado, y que esa contradicción lo había partido en dos desde la adolescencia. Lo que casi nadie sabe es que Mario Patricio tenía un primo que hoy es reconocido internacionalmente. Tony Dalton, el actor que millones de personas conocen por su papel en Better Call Saul, es primo de Mario Patricio Moreno Bernat. Cuando Mario Patricio murió en junio de 2013, Tony Dalton escribió en Twitter:
gran ser humano, noble, decente y con un corazón enorme. 3 frases. Las únicas palabras públicas de alguien cercano a él que describían quién era ese chico de 22 años, más allá del apellido y la tragedia: noble, decente, con un corazón enorme. El nieto de Cantinflas, que murió en un hotel de paso con una demanda activa contra su padre. Y luego está Gabriel, cuya historia ya escuchaste al principio, pero que merece escucharse completa ahora que tienes todo el contexto. Según fuentes cercanas al entorno familiar, la noche en cuestión empezó como otras noches con el padre. Mario Arturo apareció y dijo que iban a salir. No explicó a dónde. Eso era lo normal. Con él nunca se explicaba a dónde. Gabriel tenía 16 años y había aprendido que preguntar no era una opción. Tomaron un coche. El trayecto fue en silencio, el tipo de silencio tenso que un adolescente aprende rápido a no interrumpir cuando viene del lado de su padre. El lugar al que llegaron era un prostíbulo conocido del centro de la Ciudad de México que ya no existe. Ruidoso, con una luz que no era suficiente para ver bien, pero sí suficiente para que nadie pudiera mirarte directamente a los ojos. Lleno de hombres adultos que no querían que nadie supiera que estaban ahí. Su padre entró como si conociera el lugar, como si no fuera la primera vez, como si llevar a tu hijo adolescente ahí fuera algo que los padres hacían. Y entonces sacó la cocaína. Gabriel lo contó en el podcast. No pasa nada en 2023, con una calma que hace más duro escucharlo que si lo hubiera dicho entre lágrimas. Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre. Empezó a sacar grapas. Le dije que no, me dio unos golpes, y pues por miedo a que me siguiera pegando, le jalé. 16 años. Primer contacto con la cocaína. Su padre eligió ese lugar, ese método, esa noche para darle la bienvenida a lo que él consideraba la vida adulta. Lo mismo que alguien hizo con él años antes. El mismo ciclo, la misma destrucción pasando de una mano a otra como si fuera una herencia más. Lo que pasó después de esa noche tampoco está documentado en detalle. Si volvieron a casa en silencio, o si su padre actuó como si nada hubiera pasado, como si llevar a tu hijo a un prostíbulo y obligarlo a consumir cocaína fuera simplemente una salida de padre e hijo un martes por la noche. Lo que sí quedó documentado es lo que siguió en los años posteriores. Gabriel consumió durante 16 años seguidos. La puerta que su padre abrió esa noche no se cerró en mucho tiempo. Y mientras Gabriel se destruía en silencio, su hermano Mario Patricio hacía lo mismo, y su hermana Marisa también luchaba contra sus propios demonios. 3 hijos del mismo padre. Los 3 consumiendo. Abril del Moral lo confirmó desde afuera con 4 palabras que no necesitan elaboración. Los 3 chicos han consumido drogas. Detente un momento aquí, porque lo que acabas de escuchar no es una anécdota aislada, es un patrón. Y el patrón completo se ve así. Cantinflas prometió a Miroslava Stern que la elegiría. No la eligió. Ella se mató. Cantinflas compró al hijo de Marion Roberts por $10,000 y le cerró la puerta cuando intentó recuperarlo. Ella se mató. Cantinflas miró hacia otro lado mientras su hijo se destruía con las drogas durante décadas. Ese hijo llevó a sus hijos a prostíbulos con cocaína cuando tenían 12, 14 y 16 años. Mario Patricio murió en un hotel de paso con 22 años. Gabriel vivió 12 años en la calle apuñalando desconocidos. Marisa reconstruyó su rostro en 200 fracturas. 3 generaciones. El mismo daño pasando de una mano a la siguiente como si fuera lo más natural del mundo. Como si destruir a las personas cercanas fuera simplemente lo que hacían los hombres de esta familia. Y lo peor de todo es que ninguno de ellos lo eligió conscientemente. Cantinflas no decidió un día destruir a las mujeres que lo amaban. Moreno Ivanova no decidió un día destruir a sus hijos. El daño se transmitió solo, silenciosamente, a través de lo que no se dijo, de lo que no se trató, de lo que se enterró en lugar de enfrentarse. Igual que los 70 millones que desaparecieron sin explicación. Igual que las cartas de Marion que nadie pudo leer. Igual que el silencio de Ernesto Alonso durante 35 años.
Esta familia construyó el silencio como su principal mecanismo de supervivencia, y el silencio los destruyó a todos. Lo que pasó después con los hijos de Moreno Ivanova es uno de los capítulos más oscuros de toda esta historia. Mario Patricio presentó su demanda en julio de 2012. Un año después, el 24 de junio de 2013, fue encontrado muerto en la habitación 303 del Hotel Santa Cruz en Tlalnepantla, Estado de México. Tenía 22 años. La versión oficial: suicidio por ahorcamiento. Estaba acompañado de una joven que llamó a la policía. El caso se cerró. Un muchacho de 22 años. Una demanda activa contra su padre. Muerto en un hotel de paso exactamente un año después de presentarla. El silencio de siempre, instalado con la misma rapidez de siempre. 12 años después, en mayo de 2025, Gabriel Moreno Bernat se sentó frente a Gustavo Adolfo Infante y dijo algo que cambia retroactivamente toda esa historia. ¿Lo asesinaron? Sí. Sé que lo asesinaron por una cuestión de cuentas que él no debía, y fue un sicario de aquí de la Ciudad de México. Lo dijo con la calma de quien lleva 12 años sabiendo algo que nadie quiso escuchar. Sin dramatismo, sin lágrimas. Con la voz plana de alguien que ha procesado tanto dolor durante tanto tiempo que ya no le queda energía para la indignación, solo para los hechos. Las autoridades no reabrieron el caso. La versión oficial no cambió. Y la pregunta que Gabriel dejó flotando en el aire sigue sin respuesta. Si fue un sicario, ¿quién lo contrató? ¿Por qué un chico de 22 años sin dinero ni poder tenía enemigos capaces de contratar a alguien para matarlo? ¿Qué cuentas debía que no eran suyas? El silencio de las autoridades ante esas preguntas es, en sí mismo, una respuesta de algún tipo. Mario Patricio fue sepultado al lado de su abuelo Cantinflas en el Panteón Español de la Ciudad de México. El mismo panteón donde descansa Valentina Ivanova, donde algún día llegará Cantinflas. Toda la familia junta, todos los secretos enterrados en el mismo lugar. El comediante más querido de México, la bailarina rusa que lo amó 32 años y el nieto que murió con 22 años en un hotel de paso con preguntas que nadie quiso responder. Juntos bajo la misma tierra. Marisa Moreno Bernat, melliza de Gabriel, la madrugada del 19 de septiembre de 2015 fue encontrada bañada en sangre en el penthouse de Interlomas que compartía con su esposo franco-mexicano Alain Meder. Diagnóstico: trauma facial severo, esguince cervical por intento de estrangulamiento, aproximadamente 200 fracturas en el rostro. 200. Si conoces a alguien que ha sobrevivido a la violencia de una pareja, sabes que el número de fracturas no es lo más difícil de entender. Lo más difícil es el antes, todo lo que pasó antes de esa noche que ella minimizó, justificó o simplemente no supo cómo nombrar. Marisa creció en una familia donde el daño no tenía nombre, donde lo que le hacían los hombres a las mujeres era simplemente lo que pasaba. Y eso, más que cualquier fractura, es lo que esta historia tiene que decir sobre lo que se hereda cuando nadie interrumpe el ciclo. Meder fue detenido 30 horas después, condenado a entre 13 y 14 años y liberado tras 51 semanas pagando fianza. El sistema hizo lo que siempre hace con los hombres que tienen dinero y conexiones. Pero la historia de Marisa no terminó ahí. Años después, cuando ella misma luchaba contra sus propias adicciones, su madre, Sandra Bernat, la acusó públicamente de haberla internado en una clínica de rehabilitación en Pachuca sin su consentimiento durante más de un año y haberle quitado todos sus bienes. Sandra declaró: «La puedo demandar por secuestro, pero está embarazada. Una madre que no puede demandar a su hija porque está embarazada. Dentro de la misma familia, en la misma generación. El daño replicándose hacia adentro cuando ya no había nadie más hacia quien dirigirlo. Y Gabriel, cuya relación con su madre Sandra durante los años de adicción merece decirse completa. Gabriel ha contado que llegó a robarle dinero, joyas y objetos de valor para pagar la droga. Y lo que más llama la atención no es el robo en sí. Es que lo confesó él solo, voluntariamente, sin que ningún entrevistador se lo preguntara directamente.
como parte de una lista de cosas que hizo para sobrevivir, al mismo nivel que apuñalar desconocidos en la calle, sin drama, sin buscar comprensión. Quizá tú también conoces a alguien que ha seguido abriendo la puerta cuando todo el mundo le decía que la cerrara. Sandra Bernat lo sabía. Sabía que su hijo le robaba, sabía en qué estado llegaba, y seguía abriendo la puerta, porque era su hijo, porque no podía no hacerlo. En medio de tanta destrucción, de tanto daño pasando de una generación a la siguiente, hay una mujer que seguía abriendo la puerta. Y eso, de alguna manera imposible de explicar del todo, es lo más humano de toda esta historia. Y Gabriel, 12 años viviendo en una camioneta en Tecamachalco, robando a su propia madre para pagar la droga, prostituyéndose, apuñalando entre 7 y 8 desconocidos en asaltos callejeros durante esos años, según su propio testimonio. Imagina esa vida un momento. Gabriel Moreno Bernat, nieto del hombre más gracioso de México, durmiendo en una camioneta estacionada en una calle de Tecamachalco, noches de invierno con el frío colándose por las ventanas mal cerradas, días enteros sin comer nada, o comiendo lo que encontraba, buscando a quién robar para tener dinero para la siguiente dosis. Según personas que lo conocieron en esa época, había noches en que Gabriel pasaba frente a una tienda de conveniencia y veía en el televisor de la vitrina alguna película de Cantinflas, su abuelo, el hombre más querido de México, sonriendo en la pantalla con su bigote y su sombrero, mientras su nieto estaba al otro lado del vidrio, sin dinero para comer. No sabemos lo que pensaba en esos momentos, nunca lo ha dicho en ninguna entrevista. Pero sí sabemos lo que declaró cuando finalmente salió de ese infierno. Agradezco estar vivo. No dijo que agradeciera el apellido, no dijo que agradeciera la familia, solo que estaba vivo. Que para alguien que vivió lo que vivió Gabriel Moreno Bernat, eso ya era suficiente. La clínica de rehabilitación de Julio César Chávez la pagó Abril del Moral, la primera esposa del padre que lo destruyó, no su familia directa, no Tita Marves, no ningún heredero del legado de Cantinflas. La mujer que había sido la primera víctima de Mario Moreno Ivanova fue también la única que pagó por intentar salvar a sus hijos. Hay una ironía en eso que ningún guionista habría podido inventar. Y ahora llegamos al dinero, a los 70 millones que desaparecieron como si nunca hubieran existido. Al momento de morir, el 20 de abril de 1993, la fortuna de Cantinflas era una de las más grandes del espectáculo latinoamericano. The New York Times la estimó entre 68 y 70 millones de dólares, 50 películas, la copropiedad de Posa Films, 800 hectáreas de ganadería, un avión privado, mansiones, ranchos, coches clásicos, colecciones de arte, cuentas en 4 países. Pero antes del dinero están los últimos días. Porque la muerte de Cantinflas dice tanto sobre su vida como cualquier otra cosa que hemos contado hasta aquí. Su hijo decidió suspender el tratamiento de quimioterapia en Houston y trasladarlo a México para que pasara sus últimas semanas en casa. Cantinflas llegó a la Ciudad de México en un estado que personas de su entorno describen como irreconocible. El hombre que había llenado teatros, que había hecho reír a presidentes, que había construido una de las personalidades más reconocibles de la historia del entretenimiento latinoamericano, llegaba a su casa en silla de ruedas, habiendo perdido una cantidad de peso que asustaba verlo, sin poder alimentarse solo, con dificultad para articular palabras. El hombre que hizo hablar a un continente entero murió en silencio, literalmente. En sus últimas semanas, perdió progresivamente la capacidad de comunicarse. Las personas que lo visitaron en esos días recuerdan encuentros que duraban minutos, donde él las miraba pero no podía responder, donde todo lo que había sido Cantinflas, la velocidad, el ingenio, las palabras encadenadas sin parar, había desaparecido completamente. Solo quedaba un hombre muy viejo y muy solo en una cama, con su hijo al lado, con los 70 millones ya desaparecidos de las cuentas, con las películas ya cedidas al sobrino, con las mujeres que había amado y destruido todas muertas antes que él. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. México lloró como si hubiera perdido a un familiar,
y en cierto modo, lo había perdido. Lo que no sabía México en ese momento era todo lo que esa pérdida iba a costarles a los que vinieron después. El funeral fue el más grande que México le había dado a un artista en décadas. 3 días de velatorio. El Palacio de Bellas Artes abierto para recibirlo. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretó Las Golondrinas. 400 policías custodiaron el recorrido. Un camión de barrenderos uniformados llegó para despedir al hombre que los había inmortalizado en el cine. Carlos Salinas de Gortari entregó personalmente una medalla póstuma. El Senado de Estados Unidos guardó un minuto de silencio. Y mientras todo eso ocurría, Mario Moreno Ivanova ya sabía algo que nadie más sabía todavía. Según personas cercanas a él en esos días, fue pocos días después del funeral cuando se presentó en las oficinas de Banamex a notificar el fallecimiento y solicitar el inventario de las cuentas. Se sentó frente al empleado. Dio los datos. El empleado empezó a buscar en el sistema. Tardó más de lo normal. Llamó a un compañero. Hubo intercambio de miradas, el tipo de comunicación silenciosa entre empleados cuando algo no cuadra y nadie quiere ser quien lo diga en voz alta. Finalmente le dieron la cifra. La cuenta donde debería haber entre 68 y 70 millones de dólares tenía 13,000 nuevos pesos. No millones, no dólares, pesos, nuevos, 13,000. El equivalente a poco más de 3,000 dólares de la época. En una cuenta que según Moreno Ivanova debía contener una de las fortunas más grandes del espectáculo latinoamericano. Moreno Ivanova preguntó si había un error. Le dijeron que no. Preguntó por las otras cuentas, en España, en las Islas Caimán, en Nueva York. El panorama era consistentemente inexplicable. Las palabras exactas que él mismo diría años después al diario El Universal. Al fallecer, fui a los bancos a informarles del deceso, pero el saldo de Banamex, en donde yo sabía que había como 68 o 70 millones de dólares, solamente encontramos 13,000 nuevos pesos. Los ejecutivos de Banamex no dieron explicación satisfactoria entonces. Nunca la dieron después. Nadie abrió una investigación formal. Nadie auditó las cuentas de manera independiente. El dinero no estaba y punto. Como si 70 millones de dólares pudieran simplemente evaporarse sin que nadie tuviera que responder por ello. La versión de los abogados de la Parade fue que Moreno Ivanova había dilapidado la fortuna en décadas de adicciones y gastos. La versión de Moreno Ivanova fue que el dinero desapareció antes de que él pudiera tocarlo. La verdad, si existe, nunca se conoció públicamente, y eso, en sí mismo, es uno de los misterios más grandes de esta historia. 70 millones de dólares, desaparecidos, sin investigación, sin responsables, sin explicación. En el México de los años 90, con el nivel de conexiones políticas que tenía Cantinflas, ese tipo de cosas podían pasar. Y pasaron. La guerra legal con la Parade duró más de 20 años. En mayo de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia inapelable. Los derechos de las 39 películas pertenecían al sobrino, definitivo. Sin vuelta atrás. El hijo de Cantinflas no tenía derecho a nada. La Parade lo celebró llamando a Moreno Ivanova, un simple delincuente que ya debe pagar sus culpas. Moreno Ivanova murió en mayo de 2017 de un infarto fulminante, a los 57 años, sin haber recuperado nada. Y entonces llegó Tita Marves. Aurora Tita Marves Baños llegó a la vida de Moreno Ivanova en 2009, cuando él, en sus propias palabras de ella, no traía nada, absolutamente nada. Tenía deudas, broncas, asuntos legales. No era del medio artístico. Era una empresaria que entendió algo que nadie más en ese momento estaba viendo. Que la marca Cantinflas, aunque no tuviera activos tangibles detrás, seguía siendo una de las más reconocibles de América Latina. Y que eso, bien gestionado, valía dinero. Juntos fundaron Mundo Cantinflas, la imagen del comediante más amado de México, convertida en producto, salsas, playeras, relojes, calzado, videojuegos, joyería,
Hoy esas salsas con la cara de Cantinflas se venden en los supermercados de México, mientras sus nietos trabajan de recepcionistas en Acapulco sin haber recibido un peso de herencia. En 2016 firmaron un acuerdo con Televisa para una bioserie de 40 capítulos. Ese mismo año iniciaron un proceso de divorcio que nunca se completó legalmente. Ese detalle, el divorcio no finalizado, lo cambió absolutamente todo. Cuando Moreno Ivanova murió en 2017, su testamento nombraba a Tita Marvez heredera universal. No a sus 4 hijos, no a sus nietos, a Tita. Un juzgado ratificó el testamento. Los 4 hijos lo impugnaron. Perdieron. Fuentes cercanas a los nietos recuerdan que cuando conocieron el contenido del testamento, la reacción no fue de sorpresa. Fue de una confirmación amarga y agotada, que esta familia siempre terminaba eligiendo a cualquiera menos a los que más habían sufrido por pertenecer a ella. La respuesta pública de Tita fue directa: Mario no dejó nada, no hay bienes raíces, no hay propiedades, no hay dinero en efectivo, joyas, activos, nada. Lo único que teníamos era la marca registrada de Cantinflas, y ese ha sido el trabajo de mi vida. Y añadió: ya párenle. Yo no me lo quedé, mijo. Si tú me lo regalas, me lo dejaste. Eduardo Moreno Laparade murió de COVID-19 en febrero de 2021. Sus herederos controlan las películas. Tita controla la marca. Y los nietos de Cantinflas no controlan absolutamente nada de lo que su abuelo construyó. Aquí es donde la historia necesita detenerse un momento, para decir en voz alta lo que acabas de escuchar. Cantinflas prometió a Miroslava Stern que la elegiría. 8 años. No la eligió. Ella se mató. Cantinflas tomó el hijo de Marion Roberts y le dejó $10,000 y la puerta cerrada. Ella se mató en la misma ciudad donde vivía ese hijo sin poder verlo. Cantinflas miró hacia otro lado, mientras su propio hijo se destruía con las drogas y destrozaba a sus esposas. Ese hijo llevó a sus hijos varones a prostíbulos y les metió cocaína cuando tenían 14 y 16 años. Mario Patricio apareció muerto en un hotel de paso con 22 años y una demanda activa contra su padre, y su hermano dice que lo mataron. Gabriel vivió 12 años en la calle apuñalando desconocidos para pagar su adicción. Marisa reconstruyó su rostro en 200 fracturas mientras su agresor salía libre en menos de un año. Y $70 millones desaparecieron de una cuenta bancaria sin que nadie rindiera cuentas. Una bailarina rusa que dejó su carrera para apoyar a un comediante. 2 mujeres muertas mientras él seguía sonriendo en las pantallas. Un hijo sin madre, desde los 5 años que aprendió a destruir todo lo que tocaba. 3 nietos que pagaron con sus cuerpos y sus vidas el precio de todo lo anterior sin haber pedido nacer en esa familia. Una fortuna esfumada. Una marca que hoy vende salsas con su cara en los supermercados, mientras sus nietos no recibieron un solo peso. La risa de Cantinflas fue real. Nadie lo duda. El daño también fue real, y los dos coexistieron durante décadas sin que nadie los pusiera en la misma frase. Pero aquí está la verdad que esta historia deja después de todo lo que has escuchado. El hombre más gracioso de México no sabía hacer reír a las personas que más lo necesitaban, las que estaban cerca, las que lo amaban, las que llevaban su apellido. A esas no les dio ni una sola razón para sonreír, y quizás eso es lo más triste de todo. No los 70 millones desaparecidos, no las 2 mujeres muertas, no los nietos destruidos, sino que el hombre que sabía exactamente cómo hacer reír a un continente entero nunca aprendió a hacer feliz a nadie en su propia casa. Si llegaste hasta aquí y quieres que sigamos destapando las historias que nadie cuenta completas, suscríbete y activa la campana. El próximo video va a ser igual de incómodo de ver y de necesario de saber. Y si llegaste hasta el final, escríbeme carpa en los comentarios. Carpa, como la carpa ambulante donde empezó todo, donde Cantinflas encontró a Valentina, donde comenzó la risa, y donde comenzó, sin que nadie lo supiera todavía, todo lo demás, Jin Hosan.